Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Migrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza, en este especial de Panorama con la realización de diversa comunicación y el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. En este lunes 7 de octubre del 2024, continuamos con este especial cuando se cumple un año de el ataque-respuesta al genocidio que ha venido cometiendo Israel contra el pueblo palestino y que Hamas el 7 de octubre del 2023 llevó a cabo allí contra el territorio israelí y básicamente contra el gobierno de Netanyahu. Para hablar de este especial de un año de ese ataque, Mayeb Dixi, periodista palestino nacido en Jericó, miembro del Departamento de Relaciones Internacionales del Frente Popular para la Liberación de Palestina y además vicepresidente de la Unión de Comunidades Palestinas en Europa, lo tenemos como invitado especial dentro de este panel donde han participado otras personas de distintas partes del mundo. Mayeb, gusto en saludarte. ¿Cuál es tu apreciación a un año de este acontecimiento, de la continuidad del genocidio que ha venido desarrollando Israel contra el pueblo palestino? Buenos días, Mayeb. Buenos días y gracias de nuevo. Y evidentemente, como lo acabas de decir, un año de exterminio, ya un término que se ajusta a lo que realmente es. Sin embargo, en este año de lucha del pueblo palestino, dentro de este contexto de un exterminio, de una brutalidad nunca vista desde la Segunda Guerra Mundial, las cosas hay que verlas desde el punto de vista de las consecuencias, de los resultados, de los objetivos estratégicos y tácticos que se consiguen. Muchos acontecimientos han ocurrido desde el 7 de octubre hasta la fecha. Por lo tanto, hay que la balanza, la que tenemos que tomarla como referente a la hora de enfocar las cosas, tienen que ser ellas las que nos marcan el termómetro de cómo hacia dónde van las cosas, dónde han llegado y hacia dónde van. ¿Cuáles eran los objetivos de la resistencia en su momento el 7 de octubre? En primer lugar, sorprenderle al enemigo de que nosotros no estamos derrotados. No somos ovejas que se pueden degollar, sacrificar al servicio de la estrategia de dominio y hegemonía norteamericana e israelí. Hemos conseguido, creíamos en aquel momento, con esta acción, responder al bloqueo, al genocidio, a fuego lento que se está llevando a cabo Israel desde hace décadas contra la población palestina. Pero también, al mismo tiempo, conseguir liberar a nuestros presos en las cárceles israelíes. Este fue el objetivo. Hemos conseguido el 7 de octubre burlarle a toda la tecnología, a todo el poderío de la entidad sionista. Hemos podido capturar a 235 oficiales y suboficiales y soldados israelíes. Israel se ha puesto con fiera, con temor. Desde el primer momento Netanyahu salió a decir, esto es una guerra existencial. Y enseguida acudieron en su salvación el propio Biden y los dirigentes de la OTAN y de la Unión Europea. ¿Cuál era el objetivo en este momento? Tenemos que destruir a Gaza, tenemos que recuperar a lo que ellos llaman rehenes, acabar con Hamas y desplazar a la población palestina hacia el Sinai, de Gaza. ¿Cuál de estos objetivos se ha conseguido? En absoluto nada. Un año después, Gaza está ahí, es verdad, mermada. La han destruido, la han reducido a escombros. Han destruido absolutamente todo lo que se refiere a la vida. Hospitales, centros comerciales, infraestructuras, edificios, ciudades. Han asesinado una y otra vez a la población palestina desplazada dentro de la franja de Gaza. Han conseguido hasta la fecha más de 55.000 muertes, la mayoría niños y mujeres. Han herido a más de 110 hasta la fecha. Esto sin contar los que están bajo escombros. Esto Israel lo ha conseguido, pero no ha conseguido acabar con la resistencia. La resistencia, al contrario, cada vez
muestras sorpresas al enemigo y ha infligido al enemigo muchas derrotas militares. Ha conseguido destruir más de 1.500 tanques, que nunca Israel ha sufrido tanto, ni las guerras clásicas que ha hecho contra Egipto, contra Siria, contra el Líbano en tiempos atrás. Eso es lo que ha conseguido la resistencia hasta la fecha. Pero al mismo tiempo ha unido al eje de resistencia. La resistencia libanesa, la resistencia yemení, la resistencia iraquí, que coordinadamente empiezan a respaldar a la resistencia libanesa de Palestina en Gaza y también en Cisjordania. Cisjordania entra también en el campo de la batalla, en el escenario de la batalla, y se intensifica su resistencia a las fuerzas de ocupación. El objetivo israelí desde el principio no era solo acabar con Gaza y de Cisjordania. El propósito del gobierno de Netanyahu y todos los gobiernos israelíes es desplazar a la población palestina que habita Gaza y habita Cisjordania hacia el Sinai y hacia Jordania, y la población palestina del 48 hacia el Líbano, y crear y anunciar, declarar el Estado judío fundamentalista en todo el territorio palestino. Pero no solo esto, ser el primer paso hacia la construcción del sueño sionista del gran Israel entre el Éufrates y el Nilo. Eso es lo que dijo el año pasado, en septiembre, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas Netanyahu. Pero también ha vuelto a repetirlo ahora, en septiembre. Mientras estaba en septiembre anunciando su discurso, dio la orden de atacar al feudo sur de Beirut para asesinar a Hassan Nasrallah y a otros dirigentes. Y se ha creído que está en condiciones ya de hacer lo que le dé la gana sin que tenga respuesta por parte de nadie. Vimos la semana pasada cómo Irán ha dado la sorpresa. Ha respondido con un golpe, la primera oleada de respuesta estratégica militar. No atentó contra la población civil en ningún momento. Si hay, digamos, población civil en el Estado de Israel. Esta es la situación en la que estamos asistiendo. Estados Unidos no ha disimulado su apoyo incondicional al Estado de Israel. No solo porque está en campaña electoral y la debilidad de Biden, como pretenden decirnos. La América profunda, el poder profundo en Estados Unidos es el que manda. Israel es la base delantera y es el Estado orgánico número 52 de los Estados Unidos de América. La suerte de Israel es la suerte de la hegemonía norteamericana, no solo en Oriente Medio, sino a nivel planetario. Antes de que fuera OTAN, es Israel. Y la OTAN, para que sobreviva, tenía que estar al servicio de lo que es el Estado de Israel y su propósito. Un año que hemos cosechado muchas víctimas, muchos sacrificios, pero también la resistencia está cada vez más empeñada en proseguir el camino de la lucha, en seguir el camino de la lucha, y también goza de buena salud. Porque el objetivo final es liderar en nuestra patria, del mar arriba al mar, gran Palestina, lo que es nuestra tierra. Tenemos que liberarla, y autodeterminación de nuestro pueblo, el regreso de nuestros refugiados a sus hogares de origen, y acabar con la hegemonía y superioridad y chulería de Occidente que intenta gobernar el mundo, que ya iba haciéndolo desde hace 200 años. Mayet, a un año de iniciarse esta parte, digamos, última del genocidio israelí contra el pueblo palestino, en Europa hay mucha preocupación porque la guerra poco a poco se está extendiendo, y obviamente quien la está extendiendo con todas sus provocaciones es Netanyahu. Ustedes, desde el Frente Popular para la Liberación de Palestina, ¿qué le dicen a la comunidad europea, a la comunidad internacional ante esos temores? Estamos diciéndoles que ellos son parte importante de la, digamos, de la culpa de la creación de esta criatura llamada Estado de Israel. Tienen una responsabilidad histórica.
El colonialismo anglo-francés y posteriormente el americano es el que mantiene al Estado de Israel. Y mientras hay Israel no hay una paz y seguridad en el mundo. Ellos pretenden una paz de sometimiento a la población, no solo palestina, sino todos los pueblos de la región, para apoderarse de sus riquezas, de sus mercados, de su suerte. Ellos mantienen a cal y canto a los regímenes oligárquicos que son serviles a sus intereses en la región, a los regímenes monárquicos reaccionarios en la región, como Arabia Saudí, como los países del Golfo, como Marruecos, la monarquía marroquí. Pero los pueblos de estos países, y junto con los otros países, como Siria, Irak, Yemen, Argelia, y todo Egipto, etcétera, etcétera, rechazan este empeño occidental. Nosotros no tenemos enemistad con los pueblos de Europa, al contrario, lo que estamos viendo a lo largo de este año de solidaridad internacional nunca visto. El País Vasco es un testimonio de ello. Lo que está pasando en todas las plazas del mundo, en las propias universidades norteamericanas, demuestra que los pueblos tienen un nuevo despertar, que la causa palestina ha dado el toque de queda, el estado de alarma a esta opinión, a esta conciencia que estaba adormecida, gracias a los medios de información occidentales, las grandes cadenas de televisión y de agencias que deforman y desinforman y desvían la atención, mientras ellos están cometiendo los asesinatos, los crímenes contra la humanidad, no solo en Palestina, sino en África. Hay que contemplar lo que está pasando en Congo, en Níger, en Nigeria, en todos los países africanos, en Sudán, en Somalia. Esto es una obra de los mismos, de Estados Unidos y de sus lacayos occidentales, de los gobernantes occidentales. Los pueblos europeos, al igual que nosotros, son víctimas de esta agresión. Estos pueblos, que aunque vivan aparentemente ajenos a la realidad nuestra, porque no están sufriendo, y tampoco queremos que sufran, pero están sufriendo las consecuencias en lo económico, en lo social, en los valores, y se están dando cuenta de las crisis sucesivas económicas y sociales. Esta es realidad. Esto es el fruto de esta agresión continuada del imperialismo. Por lo tanto, nosotros queremos que en nuestra lucha tenga el respaldo y el apoyo de todos los pueblos. No esperamos nada de los gobiernos. Si los gobiernos se aferran de forma cínicamente a lo que es el derecho internacional, que apliquen las resoluciones que ellos aprobaron en su momento. Intenten aplicarlas. Evitar una guerra extendida que podría desembocar en una guerra mundial. Estamos en una guerra mundial, a trozos, pero una guerra nuclear mundial acaba con la especie humana, que la queremos evitar todos. Mayet, en este lunes y en este especial, tú eres periodista y eso nos lleva a que casi 300 colegas periodistas palestinos han sido asesinados vilmente por las bombas israelí allí en Gaza, en Cisjordania, en la zona de Palestina ocupada. Para las familias, para nuestros compañeros y compañeras periodistas allá, igualmente en el Líbano, en Yemen, en Palestina, nuestra voz de solidaridad, también recordando a los periodistas que han puesto su cuota de sangre en este genocidio que lleva Israel. Y igualmente, Mayet, para cerrar el programa, ¿qué opinas tú de esa inoperancia de las Naciones Unidas y prácticamente una pasividad ante este genocidio en directo que estamos viviendo? Hay que ser consciente de que las Naciones Unidas, el orden internacional que conocemos, es el fruto del resultado de la Segunda Guerra Mundial, en donde marcan sus pautas las propias potencias occidentales que salieron triunfando, pero no gracias solo a sus sacrificios, sino sobre todo al sacrificio de lo que fue la Unión Soviética. 27 millones
sacrificaron los rusos. Y vinieron los americanos a cosechar el resultado de forma todo ganancias. Todo ganancias. Y desde aquel momento han creado el orden internacional que vino a sustituir lo que fue la Sociedad de las Naciones. ¿Qué es lo que hizo la Sociedad de las Naciones? Legitimó el mandato, el colonialismo en definitiva. Y cuando llega al fracaso, allá en los años 30, viene el nazismo al poder y entramos en la crisis del crack 29, que dio lugar a que venga Hitler, y luego la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial nos costó 60 millones de seres humanos. Entonces, las Naciones Unidas relativamente ha hecho resoluciones, orden internacional, mucho más justo que el que fue las órdenes, digamos, el orden establecido por la Sociedad de las Naciones. Pero al mismo tiempo albergaba, entrañaba el intento por parte de las fuerzas, de las potencias occidentales, de mantener el dominio en el resto del planeta. El orden internacional establecido no hace justicia, sino de forma arbitral promulga resoluciones en cada momento que sirvan a los intereses del momento. Y de ahí viene el fracaso. Durante la Segunda Guerra, digamos, hasta 1990, había un equilibrio durante la Guerra Fría entre dos bloques. Y por eso el derecho del veto evitó en muchos casos el que haya, digamos, aplicación de las resoluciones, que nunca fueron justas, pero tampoco han sido aplicadas. Pero una vez que ha caído el muro de Berlín y cae la Unión Soviética y Estados Unidos se ha visto en condiciones de imponerse como potencia unipolar, se atreve a ir más allá y le sobra el derecho internacional de las Naciones Unidas. De ahí viene el porqué las Naciones Unidas, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, ya son ineptos, no pueden aplicar. Dime un solo caso que hayan intervenido a favor de un pueblo que haya sufrido agresión. Todo lo contrario, el Consejo de Seguridad hasta el 2012 siempre ha servido para que Estados Unidos aplique conforme a sus intereses las agresiones, tanto en Irak como en Afganistán, como en Libia, como en Somalia, como en Sudán, como en Yugoslavia antes, etcétera, etcétera. A partir del 2012, después del comienzo de la, vino a llamarse la primavera árabe, cuando Rusia y China se despiertan y hacen uso del derecho al veto. A partir de ahí se anula la eficacia de la comunidad internacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas, con 194 países, 147 votan a favor de la causa palestina en varias ocasiones. Pero ¿hasta dónde? ¿Dónde se extiende esto? ¿Dónde se traduce? ¿Dónde se plasma? En nada. El reconocimiento virtual de un Estado palestino. Porque no se aplica el Consejo de Seguridad, no se, digamos, no entra en aplicar sus resoluciones. Porque tiene la obligación de cumplir. No. Porque Estados Unidos evita el que esto ocurra. Y a partir de ahí decimos que las Naciones Unidas, que forman parte del conflicto, parte de la operabilidad, que de la solución. No hay solución por parte de las Naciones Unidas. Ojalá las Naciones Unidas tengan la capacidad no verbal, sino la capacidad práctica de poder salvaguardar los intereses de la humanidad aplicando una justicia, aunque bajo mínimos, para evitar malos mayores que cause a la humanidad, la especie humana, que entremos en una guerra cuyas consecuencias no son beneficiosas ni para nosotros ni para nadie. Los pueblos del sur no quieren la guerra, quieren la paz, pero no quieren la humillación, no quieren someterse a la esclavitud, quieren dignidad y quieren igualdad. Y esto es lo que realmente las Naciones Unidas hasta el momento no aportan. Mayat, en este lunes que se cumple el aniversario de este nuevo
ha aumentado el conflicto allí en Palestina. ¿Qué actividades tienen ustedes para desarrollar en el día de hoy? ¿En dónde? ¿Qué informaciones se tienen de apoyo, de solidaridad en diversas partes del mundo? Sabemos, en la misma España, en Francia, aquí en Suiza, igualmente en distintas partes de Sudamérica, en Colombia, en Venezuela, están desarrollándose hoy actividades de apoyo y de solidaridad al pueblo palestino. Llevamos desarrollando varios eventos a nivel, desde hace semanas, por no decir a lo largo del año, pero es que estas últimas semanas ha habido respuestas masivas de manifestaciones y de declaraciones de todas las fuerzas progresistas y solidarias. Han hecho huelgas generales a nivel de universidades, se intensificó el boicot a Israel en lo cultural, en lo académico, etcétera, etcétera, pero también se ha declarado el día 5 va a ser, con motivo del primer aniversario que hemos dicho, una huelga general. Y esta huelga general la que hemos llevado a cabo a nivel planetario, tanto en España como en todas las ciudades. Las banderas palestinas ondean en todas las instituciones, incluso de ayuntamientos y demás, no solo en España, ya estamos viéndolo en todos los países nórdicos, lo estamos viendo incluso en Francia, incluso en Alemania, a pesar de que Alemania ha perseguido a los manifestantes. Esta es la situación, esta solidaridad, lejos de apagarse, está cada vez más intensificada. Esperemos que esta solidaridad se junte con el esfuerzo y el empeño de la lucha nuestra a llegar a buen puerto. Esto es lo que realmente estamos deseando. Mayet Dixie, periodista, miembro del Departamento de Relaciones Internacionales del Frente Popular para la Liberación de Palestina, además vicepresidente de la Unión de Comunidades Palestinas en Europa, agradecerte tu tiempo, tus análisis cuando se cumple un año de esta nueva parte de la historia del genocidio de Israel contra el pueblo palestino. Mayet, muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa especial sobre Palestina, a un año del recomienzo del genocidio por parte del sionismo contra el pueblo árabe, fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención y más tarde regresamos con otros invitados desde diversas partes del mundo sobre este acontecimiento cuando se cumple un año de la continuidad del genocidio de Israel contra el pueblo palestino. Ya nos vemos.